respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Todos los lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, estamos estudiando la epístola de Santiago. Hoy vamos a ver la lección número 4, de manera pues que vamos a disertar sobre este estudio tan interesante. Pero antes vamos siempre a pedir que el Señor nos ayude a presentar su mensaje. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote porque nos permites presentar tu palabra. Gracias, Señor, por este nuevo estudio que estamos teniendo sobre la epístola de Santiago. Siempre pidiéndote que me ayudes a que pueda presentar palabras que sean muy entendibles, que realmente edifiquen a todos los oyentes. También que tú seas siempre muy honrado, muy glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, este día, como lo dije el lunes recién pasado, vamos a comenzar ya con el estudio del texto en sí, comenzándolo con el capítulo 1. Y en esta parte vamos a ver lo que corresponde a la salutación y vamos a tocar parte de lo que corresponde a las pruebas. Primeramente veamos lo que corresponde a la salutación, y esto está considerado en Santiago capítulo 1, versículo 1. De manera pues que ese es el versículo que vamos a empezar a estudiar. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Como hemos notado en nuestra introducción, el escritor de la epístola es Santiago, el hijo de María y hermano carnal de Jesús. Más bien que llamar la atención a esta verdad, Santiago se identifica a sí mismo como siervo. La palabra griega es doulos y significa básicamente uno que se da a sí mismo totalmente a la voluntad y deseos de otro sin vacilar. También significa un sirviente contratado. La palabra no da la idea de una esclavitud forzada, pero sí da la idea de gozo en el servicio. En el lenguaje griego hay otra palabra, y es la palabra andrapodon. Esta palabra andrapodon describe una persona que fue capturada en la guerra y hecha un esclavo en contra de su voluntad. De este modo, él sirvió de mala voluntad y con un espíritu de rebeldía. En contraste, yo comencé hablando de la palabra doulos. Entonces, en contraste a doulos, que es capaz de aplicar a un cristiano en el sentido espiritual. Y voy a tomar en cuenta al menos unos 4 o 5 aspectos acerca de esta palabra doulos. Número 1, uno que es forzado a ser sirviente de Dios, todos voluntarios, después de contar el costo de la disciplina. Dice Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Número 2, como voluntarios nosotros serviríamos al Señor
con alegría de corazón. Les recuerdo pues que estamos estudiando las aplicaciones de la palabra dulos. Número 3. Nosotros fuimos contratados en esclavitud como resultado del nuevo nacimiento, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 3 en adelante. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Número 4. Se ve esta aplicación de la palabra dulos como esclavos. Nuestro precio de compra fue precisamente la preciosa sangre de Cristo. Dice en 1 Pedro 1, 18 y 19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También podemos ver el aspecto número 5. Como sirvientes, nosotros debemos ser leales, debemos ser obedientes a nuestro Maestro, siempre realizando nuestra suficiencia, la cual no es por nosotros mismos. Dice en 1 Corintios 7, 23: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que por años nosotros hemos recalcado que el nombre cristiano, y correctamente así es, mientras que al mismo tiempo hemos fallado en enfatizar esclavo en su completo significado. Yo le pregunto: ¿es usted esclavo de Cristo? ¿Es usted esclavo del reino del Señor? Usted tiene la respuesta. La Biblia también tiene otros puntos en que el hombre puede ser servidor. Fíjense bien los puntos en que el hombre también puede ser servidor. Número 1, puede ser servidor del pecado. Dice el Evangelio de Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. También el hombre puede ser servidor, número 2, pues, de la corrupción. Dice Romanos 6, 17 en adelante: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, hablando de la corrupción, pues, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Luego también el hombre, es decir, el hombre como hombre puede ser servidor del hombre. Dice en 1 Corintios 7, 23: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y por último, la número 4, en cuanto el hombre puede ser servidor de los deseos de su propia carne. Dice en Romanos 1, 21 hasta el 24, dice de esta manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces usted puede ver pues que el hombre puede ser servidor del pecado, de la corrupción, del hombre mismo y de los deseos de su propia carne. ¿Qué es lo que vemos? Pues Santiago, no obstante, deja que sus lectores conozcan a Abraham, conozcan a Moisés, conozcan a Isaías, conozcan a Jeremías y conozcan a Amós. Entonces fueron todos servidores llenos de fe. Él también es un servidor de Dios lleno de mucha fe. Podemos decir el único verdadero Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, si estamos diciendo que Santiago deja que sus lectores conozcan a todos estos hombres y deja que conozcan al Señor Jesús como Maestro, como Salvador, que conozcan al Señor Jesucristo, pues Santiago está cuidadosamente identificándose como un servidor contratado, no solo del único Dios verdadero, sino también del Señor resucitado, quien guía y reina con toda seguridad. Por eso, cuando se dio a los apóstoles la gran comisión en Mateo 28, 18 en adelante, el Señor Jesús les dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, esto lo dejó bien claro para ellos. Lo dejó de tal manera que predicaran palabra de Dios. Dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces lo que podemos ver es que Cristo tomó el lugar en igualdad con Dios, como Santiago usa, y los une como recipientes de su servicio y comunión. Es decir, pues que el Padre e Hijo no están compitiendo como maestros. Por lo tanto, obediencia y servicio a uno no da menos obediencia y servicio al otro. O sea, usted tiene que entender que no hay priorización, o sea, categorías de más poder en el uno en el otro. Hay igualdad, o sea, eso es la deidad. Por eso es que estoy diciendo que el Padre y el Hijo no están compitiendo como maestros, sino que la obediencia y servicio a uno no da menos obediencia y servicio al otro. ¿Se ve usted constantemente a sí mismo como esclavo en sujeción al maestro? Recuerde pues, como un sirviente contratado, mire, le menciono varios aspectos en cuanto a verse como un sirviente contratado. Número 1, usted no es más grande que su maestro. Dice Juan 13:16, de cierto digo,
El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. También tenemos el número 2, usted tiene que esforzarse. Dice en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Número 3, usted no debe ser malvado y perezoso. Dice Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Número 4, usted debe ser bueno y lleno de fe. Dice, por ejemplo, Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Número 5, usted tiene que ser conocido como un siervo de Dios por otros. En el libro de los Hechos 16 y 17 dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Número 6, usted es seguidor de la justicia. Ya hemos dicho sobre esto, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y número 7, usted es comprado con un precio, la sangre de Cristo, y que por lo tanto usted no se pertenece a sí mismo. Por eso dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, lo que estoy describiendo aquí es que usted es un sirviente para el Señor y en todos estos niveles usted le sirve a nuestro Señor. Por lo tanto, como servidores, nuestro Maestro nunca tiene que hacernos esta penetrante pregunta: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace las cosas que yo digo? Es decir, si usted se identifica y hace como un servidor, el Señor a nosotros no nos tiene que preguntar esto. Podemos decir, habla, Señor, que tus servidores te oyen. En medio pues de un mundo donde la mayoría fue considerada esclava en aquel tiempo, pues, Santiago estableció un gran honor en identificarse a sí mismo como un esclavo de Dios y Cristo. En nuestro mundo hoy en día, los hombres tienen que sentir el gusto que ellos tienen su propio maestro. Esto no es verdad, no obstante, para los cristianos, porque para nosotros, es decir, nosotros somos servidores de Dios y de Cristo. Luego en el versículo 1 sigue el análisis. Mire lo que dice acá: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago está escribiendo a cristianos judíos que estaban dispersos en áreas fuera de Palestina. Y usted recuerde que esto le dimos bastante énfasis cuando estudiamos la introducción. Él usa la designación 12 tribus como un símbolo para describir la verdadera gente de Dios, o sea, cristianos quienes, igual a Santiago, son servidores de Dios y Cristo. Miren lo que nos dice 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión
en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, lo que se ve pues es que el cristiano es un peregrino en este mundo. Su hogar está en la Jerusalén celestial, donde entrará después de sus pruebas, después de sus luchas en esta vida. Dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, a estos cristianos, Santiago les envía saludos. La palabra saludo del idioma griego es la palabra chairo, que significa, fíjense bien lo que significa saludo: regocijar, estar contento, desear alegría. O sea, cuando usted le envía saludo o saludos a alguien o a algunos, usted, en otras palabras, se está regocijando. En otras palabras, usted está contento. Y en otras palabras, usted le está deseando alegría cuando usted envía saludos a alguien. Un profundo significado de la palabra transmite la idea de estar satisfecho. ¿Ve? Ese es el sentido pues de la palabra saludo también, estar satisfecho. La misma forma chairo de la palabra es usada en la carta del Concilio de Jerusalén en Hechos 15:23. Mire lo que dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Y noten aquí, salud, o sea, es saludos, es desear alegría, es estar satisfecho. También esto se ve en la carta por Claudio Lisias a Félix en Hechos 23:26. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. De este modo, a los cristianos que estaban dispersos y bajo las pruebas, Santiago dice: estén satisfechos. En otras palabras, cuando se está dando este saludo, estén satisfechos. Ellos, como dijo el apóstol Pablo, también deberían decir: he aprendido a estar contento cualesquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Con esto pues termino la parte que corresponde a la salutación que se nos presenta aquí en este versículo 1. Bueno, pero ahora vamos a entrar a la sección que corresponde a las pruebas. Y al hablar de las pruebas va a ser una amplia disertación, porque está comprendido este tema de las pruebas desde el versículo 1 hasta el 17 del capítulo 1. Por supuesto, lo vamos a ir analizando por partes. Bueno, primeramente vamos a ver el gozo en las pruebas, que se comprende en los versículos 2 al 4. Pero desde ya les digo que solo vamos a estudiar el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Hermanos míos. El uso de la palabra hermano es usado en alguna forma por Santiago aproximadamente 17 veces. La palabra griega es adelphos y denota un hermano. La palabra griega adelphos denota un hermano.
el término es usado por Santiago no en el sentido nacional o carnal, porque usted sabe que cuando alguien da un discurso, ya sea un discurso político, un discurso social, usan esta palabra, pero el término usado por Santiago no en sentido nacional o carnal, sino Santiago lo usa en un sentido espiritual, describiendo su familia en relación dentro de la iglesia de Dios. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todos los cristianos son hermanos en Cristo y Dios es su Padre. Por lo tanto, como hermano, es imperativo para amar a la hermandad. Es imperativo pues para amar a la hermandad. Dice en 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. También en 1 Pedro 3:18, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Porque nosotros, dice la Escritura, vamos a ir a 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miren qué bonito lo que dice aquí, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Santiago no se está dirigiendo a ellos como superiores a inferiores, más bien como un hermano a otro por amor y profunda angustia. Por eso es que podemos ver pues que la gran necesidad de ahora es reconocer a nuestro hermano y amarlos como Cristo los amó. Recuerde también, un miembro no es más importante que otro. Dice en 1 Corintios capítulo 12, gran parte de este capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el 27, pero vamos a leer solo los versículos 12 al 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos acá es que imitemos a Santiago y ayudemos pues a nuestros hermanos. Bueno, pasamos a otra parte del versículo 2. Esto es bien importante, hermanos, esta frase que sigue a continuación. Tener por sumo gozo, tener por sumo gozo. Santiago ahora comienza su discusión específica acerca de las pruebas. Él toma su atención comenzando con una paradoja. El hombre de la calle no ve las pruebas como un gozo. Hay dos maneras para ver las pruebas. Uno, tener por sumo gozo. Dos, contarlas como tragedia. Depende de la situación en la cual usted se encuentre. Usted como cristiano tiene que ver las pruebas como tenerlas por sumo gozo. O si usted no toma en cuenta a Dios, ve las pruebas como contarlas como tragedia. También uno puede tratar de hacerse el tonto acerca de las pruebas y esperar que ellas se vayan. O sea, vienen las pruebas y no se enfrentan.
Vienen las pruebas y yo asumo una actitud sin realmente tomar en cuenta esta situación. Claro, nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud diferente. ¿Cuál es esa actitud? Enfrentarla. Si es necesario, pedir la ayuda entre la hermandad. ¿Cómo se pide la ayuda? Depende de cada circunstancia de las pruebas. Usted puede pedir la ayuda a través de la oración de la hermandad, de diversas formas espiritualmente hablando, pues. La palabra contar básicamente significa, le digo, juzgar, significa considerar, significa pesando en una balanza. En el área de las pruebas, por lo tanto, si nosotros propiamente comprendemos su valor y beneficio, las contaremos o tomaremos como gozo. La palabra gozo significa estar deleitado o complacido con algo, no parcialmente. Se lo repito, la palabra gozo significa estar deleitado o complacido con algo, no parcialmente. Por lo tanto, en medio de alguna situación, el cristiano, o sea el apóstol Pedro, le dice en 1 Pedro 1:8, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miren qué hermoso. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo le digo, pues tome todas sus pruebas y propáguelas antes como una cartera llena de monedas y hágase esta pregunta: ¿cómo las puedo evaluar? Por eso mire lo que sigue diciendo el versículo, este versículo 2 en relación a las pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, fíjense bien, cuando os halléis en diversas pruebas, el cristiano está para tomar toda ocasión de prueba como gozo. Vamos a analizar la palabra cuando. Es la palabra otan en el idioma griego. Esta palabra cuando, así como aquí está en este versículo, transmite la idea de incertidumbre o posibilidad. Se lo repito, transmite la idea de incertidumbre o posibilidad. Por lo tanto, las pruebas pueden esperarse en cualquier tiempo. El cristiano es un cuadro como caminando a lo largo del camino al cielo, y entonces repentinamente él cae en las pruebas. La palabra caer del idioma griego es peripicto. Se lo repito, peripicto. Significa alrededor, significa entre, significa sobre el lado. Y por lo tanto, esta palabra caer, peripicto, que significa alrededor, entre, sobre el lado, es la imagen de cuadros cayendo en o sobre algo repentinamente sin aviso, como un hombre tropezando en la oscuridad. Es usado pues en Lucas 10:30 del hombre quien cae entre ladrones. Mire lo que dice en Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Este hombre esperaba esta situación de los ladrones? No, él no esperaba, él iba tranquilo, caminando, pero de repente salieron estos ladrones y lo dejaron medio muerto. Entonces, claro, este hombre al volver en sí se halla en una prueba difícil, una prueba de una situación que no se la esperaba.
Es como cuando usted, yo no se lo deseo a nadie esto, repentinamente usted tiene un accidente, se cae, sea porque hubo algo, un obstáculo, sea porque usted no puso bien sus pies, por cualquier situación que sea, de repente usted pues sufre ese accidente, daños en su cuerpo, usted en ese instante cae pues en una prueba. Y claro, lo menos que como cristianos que somos, nunca tenemos que echarle la culpa a nuestro Dios. Bueno, pero analicemos otra palabra, y es la palabra tentaciones. La palabra tentaciones es la palabra griega peirasmos. Se la repito, tentaciones es la palabra griega peirasmos, solo una R, peirasmos, y significa tomando el examen, probando, prueba o prueba dirigida a su fin específico. Se lo repito, significa la palabra tentaciones, que es la palabra peirasmos, tomando el examen, probando, prueba o prueba dirigida a su fin específico. En un buen sentido, es una seguridad de aprobar y fortalecer después de pasar la prueba. Peirasmos también incluye la idea de esfuerzo. Le repito, peirasmos también incluye la idea de esfuerzo. Como nosotros vivimos la vida cristiana, Satanás o alguien más se esfuerzan por causarnos y echarnos de menos nuestro propósito. Pero porque reconocemos y porque estamos preparados para ello, resistimos y nos levantamos firmemente y venimos a ser fuertes al endurecernos, al estar siendo probados hasta que pasan estas pruebas. Dice 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hago un paréntesis, hermanos, hay una fuerte tormenta con un fuerte viento en forma de huracán. Pueda que el internet se me vaya, pero con la ayuda del Señor yo seguiré grabando y usted va a tener el mensaje completo. Sigo pues. La palabra pruebas, o sea, tentación, es usada de varias maneras en la Biblia. Número 1. El uso de las pruebas designado para un propósito beneficioso. Lucas 22:28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Gálatas 4:18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Número 2. El uso de las pruebas designa tomar la ventaja en las equivocaciones hechas. Número 3. Es usada por el hombre quien examina o prueba a Dios. Miren lo que dice Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Número 4. Dios probó la fe de Abraham cuando él le dijo que ofreciera a su hijo Isaac. Dice Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Número 5. En un uso general,
es aplicada en, mire, vamos a ver tres cosas. Número uno, la reina de Sabá, quien vino a probar la sabiduría de Salomón. Número dos, una joven prueba los vientos. Número tres, los habitantes de Israel fueron probados. Dice Jueces 2:22, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por lo tanto, pues, la palabra no es limitada como alguien pareciera pensar para solicitar el mal. Simplemente significa pruebas de alguna clase. En este caso, uno repentinamente cae o tropieza. Todos tenemos pruebas. Número uno, Jesús tuvo muchas pruebas. Número dos, Pablo tuvo varias pruebas. Número tres, todo cristiano podrá tenerlas también. Dice en 1 Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Las pruebas deben ser contadas como gozo. La gente tiene pruebas de varias maneras, y yo le menciono al menos 5 aspectos que la gente dice: estoy maravillado porque yo no tengo que merecer esto. También pueden decir: ¿por qué me está dando Dios este castigo? Otra podría ser: yo nunca pensé que los cristianos jamás tendrían problemas. Número 4, ellos están pagando por lo que yo he hecho, o sea, los miembros de la familia. Y número 5, esta es la peor cosa que podría pasar. Estoy seguro de eso. Entonces, nosotros necesitamos comprender, por lo tanto, por qué vienen las pruebas. Primeramente, porque el pecado y la maldad están en el mundo. Dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Número 2, porque usted vive piadosamente, dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Número 3, porque Satanás está activo. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Número 4, porque no podemos ir al cielo sin las pruebas. Número 5, por nuestras debilidades e inmadurez. Y número 6, porque ellas prueban nuestra fe y nos hacen fuertes para siempre en las grandes pruebas. Por lo tanto, nosotros podemos regocijarnos que somos dignos para sufrir vergüenza bajo las pruebas por su nombre. Dice el libro de los Hechos 5:4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Yo le digo, confíe en que el Señor le ayudará en tiempos de prueba, porque dice en 2 Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y termino diciéndole lo siguiente: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como les aclaré, la tormenta ha sido realmente fuerte, pero he podido llegar al final, al menos en la grabación. Usted tendrá el estudio completo el domingo que viene. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has permitido presentar tu palabra.
que todo sea siempre para la honra y la gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.